pues vamos a leer Romanos 2, 17. De ahí partimos y luego leeremos la sección. Pero primero quiero pararme en este versículo. Romanos 2, 17. Que dice: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, ¿vale? Y ahí paro. ¿Por qué? Porque sale el término judío, ¿no? Entonces dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en ley, ¿vale? Podríamos decir, en ley. El término judío. Hay otra versión, que es la Nácar Colunga, que dice así: pero si tú que te precias del nombre de judío, ¿vale? Que te precias como algo de un prestigio, ¿no? Entonces, primero quiero analizar este término de judío, ¿qué quiere decir? ¿Vale? Porque nos lleva a cosas interesantes. ¿Qué significa el término judío? Viene de la palabra yadá, ¿vale? Y yadá viene de la palabra yad, ¿vale? Yad es mano en hebreo. Entonces, literalmente, pues sería usar. Y por extensión sería extender la mano, ¿vale? Físicamente sería lanzar una piedra, una flecha, a lo lejos. Y específicamente significa, el término yadá, significa reverenciar o adorar, ¿vale? Entonces, judío ya lo estamos asociando a reverenciar, adorar, pero tiene más connotaciones. Además dice adorar con las manos extendidas. De una forma intensiva sería lamentar, retorciéndose las manos, ¿vale? Y otro concepto que también quiero que se nos quede en cuanto al término judío es aclamar, alabar, también puede ser cantar, celebrar. Otro concepto muy interesante de judío es confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias, poner, tirar. Todo eso es el campo semántico que tiene esta palabra yadá, que es la H 3027 dentro del diccionario Strong, ¿no? Entonces, como hemos dicho, el término yadá es el que hace la derivación al nombre Judá, ¿vale? Que en hebreo no se dice Judá, se dice Judá. Entonces, vamos al origen cuando sale esta palabra Judá o Judá por primera vez. Lea, la esposa de Jacob, le pone a su cuarto hijo, le pone Judá, que está en Génesis 29:35 y dice así: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Yahvé. Por eso llamó su nombre Judá, ¿vale? Que significa alabaré. Y dice, y dejó de dar a luz, ¿no? Entonces, tenemos que relacionar ese término Judá con alabar, también aclamar, hemos dicho, confesar, declarar, exaltar, glorificar a Dios. Porque eso ya nos va abriendo hacia dónde se está dirigiendo con este nombre, ¿vale? Y eso es lo que el judío debía, el papel que el judío debía desempeñar en el mundo, ¿vale? Aquel que está alabando y que da a conocer a Dios, a las naciones, que está declarando, ¿vale? Lo está haciendo manifiesto, ¿vale? Pero este judío que está confrontando el apóstol Pablo, ya sabemos que no está hablando de uno en cuestión, de una persona en cuestión, está hablando de una figura, ¿vale? De un personaje que está haciendo ver que es un personaje que se llama a sí mismo judío, en el sentido de que es muy recto, que cumple las directrices de lo que el Señor dice en su instrucción, en su palabra, pero que al final él se está haciendo lo que quiere, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en este pasaje, que lo vamos a ver ahora con detalle, con más detalle, ¿no? Entonces, de esta manera, pues estamos viendo un judío, un Judá, que su misión la está fallando, la está errando, ¿no? Si miramos un momentito y recordamos el 1.32, Romanos 1.32, está hablando de estas personas y decía, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, esta frase es clave, conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas, está hablando de todo lo que se ha dicho en la segunda mitad del capítulo 1, ya lo vimos en su momento, entonces dice, tales cosas son dignos
lo voy a leer otra vez. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, ¿vale? Entonces, en el discurso que está teniendo el capítulo 2, llega a este judío que es esa persona que al final hace las cosas a su manera y se cree que de esa manera está muy justificado y está todo en condiciones, pero está totalmente equivocado, ¿no? Entonces insisto mucho en este concepto de que judío era la persona que tenía que declarar, que confesar, que manifestar el nombre de Dios a las naciones, ¿no? ¿Qué pasa entonces con este personaje? Y ahora sí vamos a leer del 17 al 20. Dice así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en ley, ¿vale? Quito el artículo porque en el original no viene ahí el artículo, y eso tiene sus connotaciones. Y te apoyas en ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, aquí sí, y te confiesas en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley, también es así, la expresión misma del conocimiento y de la verdad, ¿vale? Entonces, ¿qué está diciéndole el apóstol Pablo aquí a esa figura del judío, ¿no? Pues le está diciendo, todas estas cosas que acabas de mencionar en este pequeño fragmento, tú no las estás haciendo. Tú no estás... sí, dices que te apoyas en ley, pero realmente tú estás saltando muchas cosas. Cuando en verdad deberías conocer la voluntad de Dios, ser instruido, te confiesa que eres guía de ciegos, etcétera, etcétera, que eres instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Sí, todo eso sí, pero realmente lo estás haciendo, es lo que va a preguntar después, ¿no? Entonces, precisamente la casa de Judá, ya abrimos un poquito más el campo, ya no estamos hablando del judío, sino estamos hablando de la casa de Judá. La casa de Judá fue igual de perversa, igual de pecadora que la casa de Efraín o la casa de Israel, ¿no? O el reino del norte, ¿no? Como sabemos por la historia, el reino del norte fue barrido por los asirios, año 722 a.C., y la casa de Judá tuvo 70 años de cautiverio, 586, si no me equivoco, cuando empezó, y estuvo 70 años cautivo, pero regresó. ¿Cuál es la diferencia? Si tú lees Ezequiel capítulo 23 está hablando de dos hermanas, que cada una de las dos hermanas están significando, una a la casa de Judá y otra a la casa de Israel, que no vea cómo describe a esas dos hermanas. Son dos furcias, hablando así rápido, ¿no? Ninguna de las dos era mejor que la otra, ¿no? Sin embargo, la casa de Efraín no regresa y la casa de Judá sí regresa. El judío, vamos a decirlo así, sí regresa, ¿no? ¿Y eso por qué? Ya lo hemos dicho también en estudios anteriores. Porque el Señor había hecho una promesa a su siervo David que de él vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Mesías, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 7, y más concretamente versículo 16, ¿no? Entonces, por esa razón, está hablando del judío. El judío se mantiene, ¿vale? La casa de Judá se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Es otra cuestión, pero se mantiene, con identidad. La casa de Efraín no tiene identidad, está perdida, ¿vale? Ya hemos hablado también en cierto momento de esto, ¿no? Entonces, pues este judío es el que tenía que estar manteniendo y llevando esa dirección a los que no conocen y llevando la luz, como dice aquí, ¿no? Versículo 19, te confiesas que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, ¿vale? Todo eso es lo que ellos se consideraban a sí mismos, ¿no? Pero realmente no era así, ¿no? Entonces, hay una declaración muy interesante que hace el apóstol Pablo en el versículo 20, ¿vale? Que aquí me voy a parar un poquito, ¿vale? No mucho, pero un poquito sí. Dice el versículo 20, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley, y ahí sí pone el artículo, y eso tiene su connotación, que lo veremos después, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, ¿vale?
Son palabras muy contundentes. Porque el apóstol Pablo está diciendo aquí, está declarando que esta ley, que es la Torá, es la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Fíjate cómo lo dice otra versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, Romanos 2:20, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. O sea que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Así que digamos que la ley de Dios no es algo como para decir, bueno, se puede mirar o se puede no mirar, es relativo o no es relativo, es para este tiempo o no es para este tiempo, como algunos suelen decir, ¿no? Pues leemos otra vez Romanos 2:20, esta vez en la Biblia textual, versión 3, y dice así la Biblia textual: que tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad, ¿vale? En la ley tienes la esencia del conocimiento y de la verdad. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, estás seguro de que la ley te da pleno conocimiento y toda la verdad. Entonces, llegamos a esta pregunta. ¿La ley es algo como para relativizarla? ¿O es algo absoluto? ¿Es algo contundente? ¿Vale? Recordamos, porque la palabra conocimiento aquí tiene un peso muy grande. Dice que la ley, en esta versión de la textual, dice, tienes en la ley la esencia del conocimiento, y la otra versión te da pleno conocimiento. Entonces, ¿recordamos lo que Adonai le dice a su pueblo Israel acerca del conocimiento? Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y fíjate cómo lo relaciona. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ley y el conocimiento están totalmente y estrechamente relacionados, ¿vale? Sin la ley de Dios, no hay conocimiento de Dios. Se rompe la relación de Dios y por lo tanto esa relación muere, ¿no? Y como dice, mi pueblo murió porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Entonces viene la separación, ¿no? Así que con esto quiero volver a afirmar, porque creo que es importante que lo aseveremos con constancia, que la ley de Dios, la instrucción de Dios, porque la palabra ley no nos gusta, la instrucción de Dios es algo totalmente, primero, actual, necesario y oportuno, ¿vale? En la actualidad es necesario y es oportuno. No es algo que podamos relativizar o es algo de lo que hay que escarbar y decir esto sí y esto no. Porque precisamente es lo que está aquí afirmando, ¿no? Versículo 20, estamos hablando de Romanos, que está en el Nuevo Testamento, que lo escribe el apóstol Pablo, y está diciendo, esto es la segunda parte, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, ¿vale? Así que hemos dicho la importancia del conocimiento que la ley nos da. Pero también viene otra connotación, que es la expresión misma de la verdad, ¿no? ¿De dónde saca el apóstol Pablo esto de que en la ley está la verdad? También lo hemos dicho en otras ocasiones. Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, ¿vale? Entonces, en la ley, en la instrucción, voy a quedarme aquí, incluso si lo queremos decir en hebreo, en la Torá, ¿vale? Que es instrucción, pues está la verdad. Y en la verdad escrita, otro detalle importante, la verdad escrita. Está escrita y está ahí plasmada. Entonces ahora sí entramos en la sección 21 al 24 y lo vamos a ir viendo. Hemos visto que está hablando del judío, que era la persona que tenía que traer luz, tenía que traer instrucción, tenía que traer declaración, manifestar quién es Dios a los que tenía cerca, a las naciones, pongámoslo como queramos decirlo. Pero tenía que hacer manifiesto quién es Dios, cómo es Dios, y sobre todo alabarle, que la gente pudiese quedarse embelesada viendo a esos judíos, que son esos adoradores, ¿vale? Vamos a intentar relacionarlo con la palabra yada, ¿vale? A esos adoradores, a esos alabadores, aunque esa palabra no existe, a esos que manifiestan quién es Dios, ¿vale? Pues esos que deberían estar haciendo esto
hacen todo lo contrario. Vamos a leer este fragmento, 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas templos? ¿O cometes sacrilegio, dice otra versión? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, ¿vale? Llega a esa conclusión. ¿Por qué? Porque estaban llevando una vida de hipocresía. Ellos que tenían que ser los que manifiestan quién es Dios, los que tienen que alabar a Dios y contagiar a los que no conocen a Dios, pues precisamente están causando todo lo contrario, que se hable mal, contra Dios y contra su nombre, ¿no? Entonces vemos aquí pues que este judío no está cumpliendo, ¿verdad? Y está hablando de diferentes cuestiones, ¿no? Al punto que dice que versículo 23, tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Vamos a pararnos aquí en este versículo, porque este versículo también tiene un detalle importante que ya lo he dejado caer en el versículo 17, ¿vale? En el versículo 17 yo dije, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en ley, no dice en la ley, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué es eso. Porque en este versículo 23 pasa lo mismo. Y es que hay una parte que no tiene el artículo, un término ley que no tiene el artículo y otro término ley que sí lo tiene. Entonces en realidad es, versículo 23, tú que te jactas de ley, violando la ley, deshonras a Dios, ¿vale? La palabra ley en griego, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, es la palabra nomos, ¿vale? Entonces, si lo leemos tal cual viene en la transliteración de la versión griega de Nestle Aland, sería así: quien en ley estás gloriando por la transgresión de la ley a el Dios estás deshonrando, ¿vale? Entonces, quien en esa ley es una ley que no es la ley de Dios, porque cuando aparece la ley de Dios está con el artículo, y cuando aparece sin el artículo es como si estuviese hablando de otra ley. ¿Cuál será esa otra ley? ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es como si dijera el apóstol Pablo, diciéndolo de otra manera, yo voy a decirlo de otra manera, quien en una ley distinta te estás gloriando, transgrediendo la ley, estás deshonrando a Dios. Entonces, como he dicho, el versículo realmente debería estar traducido, tú que te jactas de ley, violando la ley de Dios, violando la ley, deshonras a Dios. Entonces, tenemos que saber eso, que cuando viene con la ley es como la ley, no hay otra. La Torah, la instrucción de Dios, es esa. Ahora, cuando no trae el artículo, muchas veces, no podemos decir siempre, pero muchas veces se refiere a otra ley, ¿vale? Entonces, ¿cuál será esa otra ley? Se está refiriendo a la ley oral, ¿vale? La ley oral era una que por tradición, durante muchos siglos, ya podemos decir hasta milenios, se dijo que cuando Dios dio su instrucción en el monte Sinaí, que lo dio por escrito, bueno, primero dio las 2 tablas con las 10 palabras, ¿vale? Con lo que llamamos muchas veces el decálogo o los 10 mandamientos, ¿vale? Pues luego fue desarrollando esas 10 palabras, ¿vale? Hasta que tenemos lo que es la Torá, que son los 5 libros que escribió Moisés por mandato de Dios. El Señor le inspiró a Moisés para que escribiese estos cinco libros, que dicho en griego sería el Pentateuco, ¿vale? Y dicho en hebreo, pues sería la Torá, ¿de acuerdo? Pues el Señor le dio esta ley, esta instrucción escrita. Pero según una tradición de hombres, dicen que a la vez que dio esa instrucción escrita, le dio otra instrucción oral, ¿vale? Y vamos un poquito a indagar sobre eso y ahí vamos a pararnos un rato porque es un concepto que es muy interesante a la vez que debemos controlar, ¿vale?
En otro momento lo hemos comentado, pero lo voy a volver a recordar y a decir, ¿vale? Entonces, ¿qué es la ley oral? Pues vamos a ver, según una página web judía, qué explican ellos que es la ley oral, ¿vale? Y aquí nos vamos a sentar y a escuchar. Dice así esta página judía. Paralelamente a la revelación escrita, Moshe Rabenu, que significa el rabí o el maestro Moisés, recibió la Torá oral de Dios bendito. Entonces, dicen ellos, paralelamente a la revelación escrita, Moisés recibió la Torá oral del Dios bendito. Esta Torá oral que contiene las explicaciones, interpretaciones, derivaciones lógicas y aplicaciones prácticas de los mandamientos escritos, era crucial para entender y cumplir adecuadamente la voluntad divina, ¿vale? Recordemos que esto lo escribe una página web judía, es lo que ellos conocen y entienden y manifiestan. Moisés, la transmitió fielmente a su discípulo y sucesor Yehoshua bin Nun, que Yehoshua ya sabemos que es Josué, hijo de Nun. Yehoshua, a su vez, la enseñó a los ancianos de Israel y así comenzó una cadena ininterrumpida de transmisión, de maestro a alumno, de generación en generación, exclusivamente de forma oral, ¿vale? Entonces, durante siglos, años y siglos, eso se mantuvo, ¿vale? Si ellos dicen que empezó cuando el Sinaí, pues imagínate el Sinaí 1500 años antes de Cristo, pues eso se mantuvo mínimo, milenio y medio, mínimo, ¿vale? De forma oral. Entonces ellos argumentan de que esta ley oral era necesaria para poder explicar bien lo que era la Torá escrita, la ley escrita, porque si no, como que no se entendía muy bien, había cosas que no se sabían bien cómo aplicar, pues para eso estaba la ley oral y que se transmitía de unos a otros, ¿vale? Eso lo dice una página web que se llama shalomisrael.es, ¿vale? Por si queréis indagar por ahí. Entonces, dice, y muchos siglos más tarde, esa ley oral pasó a ser escrita. Y entonces, esa ley oral escrita, pero recuerdo que es la ley oral, se llamó la Mishnah, ¿vale? Pues ahora vamos a ver, según también una página judía, cómo explica que es es una página judía, pero sacada de una página cristiana. Lo digo al final. Explica qué es la Mishnah, ¿vale? Hemos dicho la ley oral, es la que, según dicen los judíos, es la que explica lo que es la ley escrita. Eso se mantuvo de manera oral hasta que llega un momento en que se escribe. Y eso es cuando se escribe, aquella ley oral se le llama Mishnah. Mishnah, dice, la piedra angular de la ley oral judía. La palabra Mishnah, derivada del verbo hebreo shana, significa literalmente repetir y estudiar recitando, que es lo que suelen hacer los judíos. Su significado evolucionó con el tiempo, llegando a significar enseñar y aprender a través de la repetición y el análisis. En el contexto del judaísmo rabínico, la Mishnah se refiere a la compilación autorizada de la ley oral judía, halajá, redactada por Judá ha-Nasi, Judá el príncipe, alrededor del 220 después de Cristo. Quedémonos más o menos con la fecha porque así nos da una visión. Entonces, si estamos hablando del año 220 después de Cristo, cuando ya termina la recopilación de la ley oral escrita, pues si más o menos situamos como en el 1500 antes de Cristo, cuando salen de Egipto y reciben la ley, las tablas de la ley y la ley escrita, pues estamos hablando de unos 1700 años, ¿vale? Entonces, 1500 años, ¿vale? Solamente oral. Eso lo voy a explicar ahora. A partir de un momento determinado ya se empieza a escribir, se termina de escribir en el 220. Voy a pedir un favorcillo. ¿Alguien me puede apagar esto de aquí? Porque se me están subiendo los colores y es que ya... Gracias. Entonces, vamos a ver el origen y desarrollo de la Mishnah. La ley oral, según la tradición judía, fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, junto a la Torá escrita, los 5 primeros libros de la Biblia. Esta tradición oral transmitida de generación en generación contenía las interpretaciones, aplicaciones y elaboraciones de las leyes escritas. Durante siglos, la ley oral se transmitió oralmente de maestro a discípulo. Sin embargo, tras la destrucción del templo, en este caso sería el segundo templo, que fue en el año 70, ¿vale? Recordamos por la historia, en el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido por el general Tito
¿vale? Que luego pasó a ser emperador y destruye el templo y arrasa con Jerusalén, ¿vale? Año 70. Entonces, sin embargo, tras la destrucción del segundo templo en el año 70 y la dispersión del pueblo judío, surgió la preocupación de que esa tradición oral se perdiera. Entonces, diversos factores, como la persecución romana y la dispersión geográfica, amenazaban la continuidad de la cadena de transmisión. Es decir, que claro, si el pueblo se dispersa y ya no tenemos templo, esta ley, como es oral, pues cada uno, al final eso se va a perder. Entonces dice, ante esta amenaza, rabinos como Rabí Akiva y sus discípulos comenzaron a sistematizar y organizar la ley oral. Este proceso culminó con la obra monumental de Yudá Hanisi, quien recopiló, editó y organizó las enseñanzas de generaciones anteriores, creando la Mishnah, ¿vale? Entonces, él fue el que terminó eso, pero daos cuenta que si en el año 220 se cierra yo lo he escrito y empieza a escribirse en el año 70, luego estamos hablando de 150 años, si no me equivoco, de ir escribiendo esa ley oral, ¿vale? Que tuvo su tiempo, ¿vale? Un siglo y medio. Estructura y contenido de la Mishnah. Bueno, pues es una obra muy grande, ¿vale? La Mishnah está dividida en 6 órdenes que se llaman Sedarim, cada uno de los cuales trata un tema específico de la vida judía. El primero, que se llama Zeraim, que significa semillas, pues habla de las leyes agrícolas. El segundo, Moed, que significa fiestas, de las leyes de las festividades. El tercero, Nashim, que significa mujeres, las leyes del matrimonio, del divorcio y otros asuntos familiares. El cuarto, Nazikim, que significa daños, las leyes civiles y penales. El 5, Kadoshim, que significa cosas sagradas, leyes del templo y los sacrificios. Y el tomo 6, Tehorot, purezas, leyes de pureza ritual. Entonces, fijaros cómo ellos han dividido la obra en 6 volúmenes y cada una ataja a aspectos diferentes, ¿no? A áreas diferentes, ¿no? Pero fijaros bien que ellos no se conforman con los 5 libros de Moisés, sino que ellos desarrollan una obra muchísimo más densa y muchísimo más grande, ¿vale? Para dar explicación a lo que Moisés escribe. ¿Qué ocurre con el tiempo? Pues que se mira mucho más esas explicaciones en vez de ver lo que la propia palabra escrita dice, ¿no? Es un poco, mirándolo en otra escala mucho más reducida, pero es como si nosotros queremos ver un comentario bíblico, pero no miramos la Biblia. Entonces, a ver, el comentario según tal, por ejemplo, imagínate, según Matthew Henry, yo ahora estudio Matthew Henry nada más que Matthew Henry, que es un comentarista, y me quedo con lo que dice Matthew Henry, pero no voy a la fuente, ¿no? Un poco absurdo, ¿no? Pues los judíos llegaron a esa cuestión, ¿no? Entonces, estos 6 volúmenes, que son órdenes, Sedarim, pues a su vez se subdividen en tratados, que se llaman Masajot. Y cada tratado se subdivide en capítulos, que se le llaman Perakim. Y cada capítulo tiene párrafos, que le llaman Mishnayot, ¿vale? Y la Mishnah está escrito en hebreo, pero un hebreo que se llama Mishnaico, que es una forma de hebreo diferente al hebreo bíblico, ¿vale? La importancia de la Mishnah. La Mishnah es un texto fundamental del judaísmo rabínico, ¿vale? Esto lo tenemos que tener muy claro. Por eso, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no seguir el judaísmo si ellos se basan en la Torá? Pues porque el judaísmo no sigue la Torá tal cual. Se apoya fundamentalmente en la tradición, ¿vale? Porque alguien podría decir, bueno, pero si Dios le habló a los judíos, ¿por qué no hacerse judío? De hecho, esa pregunta hay personas que se la hacen. Creo que ayer mismo estábamos leyendo, esta mañana, en el Facebook, alguien que preguntaba, oye, me gusta mucho eso de las fiestas, me gustaría conocer más a los judíos, decía esa persona. Alguien le contestaba, ¿por qué tienes que conocer a los judíos? Vete a la fuente, ¿no? Es curioso, ¿no? Ese mundillo que se crea, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener muy claro, la Mishnah es un texto fundamental del judaísmo rabínico. Y fijaros bien que decimos judaísmo rabínico porque luego hay otro tipo de judaísmo, ¿vale? No es solamente un tipo, por ejemplo, está el caraíta que no sigue esto, ¿vale? Pero eso es otra historia. Entonces, esta Mishnah sirve como base para el estudio del Talmud, que ahora después vamos a mencionar, que consiste en discusiones y análisis rabínicos de la Mishnah. Entonces cada vez se va multiplicando mucho más y cada vez se va agrandando todo mucho más, ¿os dais cuenta, no? La Mishnah junto con el Talmud forma la base de la Halajá, la ley judía,
que guía la vida religiosa y práctica de los judíos observantes. La Mishnah es la piedra angular de nuestra tradición oral, afirman muchos estudiosos. Fíjate lo que dicen. La Mishnah es la piedra angular de nuestra tradición oral. Eso dicen los estudiosos judíos. Imaginaros dónde la colocan, ¿no? Colocándolo como piedra angular, cuando ya sabemos quién es la piedra angular, ¿no? Que es Yeshua, ¿no? Su compilación por Judá Nasi fue un acto crucial para la supervivencia del judaísmo, tras la destrucción del segundo templo, asegurando la continuidad de la ley oral y su transmisión a las generaciones futuras. La Mishnah no solo codifica la ley, sino que también refleja la vida judía en la tierra de Israel en los primeros siglos de la era común. En ese sentido es interesante, porque puedes saber cómo se desarrollaba en los tiempos de Yeshua, pues cómo era la vida cotidiana. Para ver esas cosas puede ser interesante, ¿verdad? Ofrece una visión invaluable de la sociedad, la cultura y las prácticas religiosas de la época. Esto está sacado de una página que se llama bibliatodo.com, pero esta, que es una página cristiana, lo saca, una información que saca de una enciclopedia judaica, ¿vale? Entonces fijaros bien cómo la bola cada vez se va haciendo más grande, ¿vale? Y fijaros bien que eso es lo que engloba al judaísmo. Evidentemente hemos hablado que la ley oral existía paralelamente, más o menos, cuando se da la instrucción. Evidentemente no a la vez, aunque afirman que sí a la vez, no a la vez. Pero no creo que pasase mucho tiempo cuando ya consideraran la ley oral como algo fundamental, ¿no? Entonces, vemos que ellos se apoyan en todo esto, pero tenemos que tener en cuenta que en los tiempos de Yeshua la Mishnah no existía como tal. ¿Por qué? Porque era solamente la ley oral, no estaba escrita. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el tiempo de Yeshua no es lo mismo que el judaísmo de hoy día, ¿vale? El judaísmo de hoy día han pasado 2000 años y se ha ido añadiendo muchísimo más, ¿vale? Hay un personaje, precisamente, ¿cómo se dice eso? Compatriota nuestro, porque era cordobés, Maimónides, ¿vale? Más o menos por el año 1000, ¿vale? De nuestra era. Él aporta mucho al judaísmo, que hace darle un giro importante al judaísmo y lo extrae mucho más de lo que ya estaban desviados, pero él todavía lo retuerce bastante más, ¿no? Por eso tenemos que conocer y saber que el judaísmo que nosotros, de la Edad Media, no es igual que el tiempo de Yeshua, ni el judaísmo actual es igual que el de la Edad Media, aunque pudiera parecerse un poquito más, ¿no? Entonces hemos hablado de la Mishnah, ¿verdad? Luego, después de la Mishnah, por conocer un poquito más, ya que nos metemos en este embrollo y este berenjenal, vino la Guemará, ¿vale? La Guemará dice, en los 3 siglos posteriores a la redacción de la Mishnah, recordamos que la redacción de la Mishnah se termina de escribir más o menos en el 220 de nuestra era. Pues dice, 3 siglos después, ¿vale? Estamos hablando del siglo III, pues ya siglo V, siglo VI, los rabinos de la tierra de Israel y Babilonia analizaron, debatieron, discutieron ese trabajo, el de la Mishnah, y entonces estas discusiones forman lo que es la Guemará, ¿vale? La palabra Guemará significa finalización, del hebreo terminar, completar, o bien aprender. Ese término vendría del arameo, que significa estudiar. Y luego viene el Talmud, que ese quizá nos sonará un poquito más, esa palabra Talmud. El Talmud está dividido en 2 partes, la Mishnah y la Guemará, ¿vale? La Mishnah era antes, la Guemará vino después, pero una discusión sobre lo que se había escrito de la Mishnah, pero fijaros bien cómo ya lo escrito, los comentarios, los debates van sobre lo que ellos habían escrito. Pero fijaros que ya de la Torá, ahí no se basan en nada, aunque sí habrá como pinceladas, ¿no? Es como hacer un caldo de pollo, ¿vale? Y te comes el caldo de pollo, está bien. Dice, pero voy a sacar un poquito y le voy a echar una mitad de agua. ¿Sigue siendo de caldo de pollo? Sí, pero ya no es lo mismo. Dice, bueno, pero es que viene más gente, vamos a echarle un poquito más de agua. Al final, sí, somos 20 comiendo caldo de pollo, pero lo que te queda de pollo es que no es nada, ¿no? Pues igual, ¿no? Ya esto era tan diluido que de la Torá, de la instrucción de Dios, podemos decir que no queda nada, ¿vale? No queda nada. Entonces el Talmud, como hemos dicho, estaba dividido en 6 volúmenes, 6 órdenes, ya lo hemos mencionado, y entonces del Talmud hay 2 fundamentales. Está el Talmud de Jerusalén, que se redactó en la provincia romana, llamada
Siria-Palestina, estamos hablando de Jerusalén, pero en el tiempo que ya dejaron de nombrarlo Jerusalén, que fue después de destruir Jerusalén, y lo convirtieron en provincia romana, bueno, ya era antes provincia romana, y que se le llamó Siria-Palestina, ¿no? Eso es más o menos en el siglo IV. Y luego viene el Talmud de Babilonia, que fue redactado en la región de Babilonia, en Mesopotamia, un poquito después, en el siglo V. Entonces, ambas versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de eruditos provenientes de muchas academias rabínicas establecidas desde la antigüedad. Esto último ya es de la Wikipedia, ¿no? Entonces, ya terminamos con esto que estamos hablando de la ley oral, ¿no? Entonces, fijémonos que Pablo le está hablando aquí a estos judíos que tienen todo esto en la cabeza. Evidentemente no habían llegado al siglo III ni IV cuando ya está el Talmud y cuando ya está la Guemará y todo esto. Pero sí tienen la ley oral, ¿vale? Entonces, estas personas, por eso cuando dice que se basan en ley, vuelvo a leer otra vez el versículo 17, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en ley, te estás apoyando en esa ley oral, ¿vale? Y llega el versículo 23 y te dice, tú que te jactas de ley, ¿vale? De esa ley oral que dice tú que es la aplicación de eso, violando la ley, deshonras a Dios. Nos damos cuenta ahora de lo que significa este versículo 23. Cobra un sentido mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, está hablando de esa ley oral enfrentada a la ley escrita, a la Torá escrita, a la instrucción escrita, que es la que el Señor dio en el monte Sinaí a Moisés, ¿vale? Es la ley de Dios que Dios dio a Moisés. Muchas veces se dice la ley de Moisés. Sí, en el sentido de que Moisés la recibe, sí. Pero hay otros que confunden y dicen, la ley de Moisés no, porque es de Moisés. Y la ley de Moisés para los judíos, porque no entienden que hubo una ley oral que hizo cambiarlo todo. Por eso muchas veces en el cristianismo tradicional se confunden estos conceptos. Y entonces dice, no, la ley no es para nosotros. Claro, si estamos hablando de la ley oral, pues claro que no es para nosotros. Pero la ley escrita sí es para nosotros. Entonces hay que diferenciar. Por eso este versículo 23 y otros que vamos a ver más adelante nos aclaran mucho. Tú que te jactas de ley, de esa tradición, de esa ley oral, violando la ley de Dios, deshonras a Dios, ¿vale? Así que, por eso cuando estemos leyendo, tenemos que leer con cuidado. Evidentemente en castellano no te lo diferencia, porque en la traducción nuestra todas las veces dice la ley. Pero hoy día tenemos herramientas muy, muy interesantes. Tenemos diferentes programas, ¿vale? O aplicaciones, vamos a llamar aplicaciones, que nos hacen ver cómo está escrito de manera original. Que aunque no sepamos hebreo o no sepamos griego, como lo translitera, pues rápidamente lo vemos, ¿vale? Entonces tú te pones, te buscas en el Lealan, ¿vale? Yo tengo una aplicación que se llama My Bible. Y dentro de las Biblias que tengo, una de ellas es Neslealan, pero está transliterada a castellano. Entonces te pone el término en griego y el término en castellano. Si no sabes leer griego, solamente lees el castellano. Si sabes leer griego, por lo menos puedes conocer cómo es la palabra y aparte ves dónde aparece el artículo o dónde no aparece, ¿no? Entonces tenemos herramientas. Con lo cual, quiero decir, sin que nos queramos convertir en eruditos, ¿vale? Eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ir con humildad, ¿vale? Y los que nos ponemos aquí al frente para enseñar tenemos que venir con mucha humildad, porque también podemos meter la pata, entonces hay que ir con mucho cuidado, con mucha cautela, ¿no? Pero hay que observar lo que dice el texto y lo que dice el contexto, ¿no? Y estamos viendo que aquí no aparece el artículo en los sitios donde ya lo he advertido, ¿no? Y entonces pues tenemos que decir, oye, aquí no aparece, pues tiene sentido que está hablando de la ley oral, por eso contradice, como dice el versículo 23, estás violando la ley, deshonrando a Dios, ¿verdad? Y ya entramos en el versículo 24, y aquí terminamos, porque dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito, ¿verdad? Entonces, estos judíos, que deberían haber sido estos Judá, ¿vale? Para que no entendamos esto que de la palabra Yadá, que ya hemos dicho lo que significa, aclamar, confesar, dar a conocer al Señor, a las naciones, todo esto, pues estos judíos que tendrían que contagiar y hacer que, en este caso, los romanos se embelesaran, pues están consiguiendo todo lo contrario, que los romanos blasfemen, ¿vale? Es lo que acaba de decir aquí, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, de estos judíos que tenías que hacer estas cuestiones.
tal como está escrito. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo tal como está escrito? Está hablando de dos pasajes que lo vamos a leer. Uno está en Deuteronomio 4, 5 a 8, que habla de lo que debería ser, ¿vale? Este no es el que está citando el apóstol Pablo, pero aquí nos habla de lo que debería haber sido este verdadero judío, este verdadero Judá. Deuteronomio 4, 5 al 8. Dice, está hablando el Señor y dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como, bueno, está hablando Moisés, perdón. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como Yahvé mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está Yahvé, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Esto era el ideal que Yahvé les dijo a su pueblo, y aquí ya no estamos hablando de judíos, estamos hablando de todo su pueblo, porque Judá es una tribu dentro de las 12, ¿vale? Entonces, el Señor está hablando aquí a las 12 tribus, a todo su pueblo, a Israel, que fuesen luces, que fuesen luminares, ¿vale? En medio de las naciones, y que las naciones se quedaran embelesados y dijeran, ¿cómo puede ser que tenga este Dios tan cercano? Con esta instrucción tan válida y tan adecuada, ¿verdad? Pues, precisamente, estos judíos hipócritas consiguen lo contrario, que blasfemen, ¿no? Entonces, esto lo está tomando el apóstol Pablo de Isaías 52, 4 y 5, que dice así, pues así dice Adonai Yahvé, al principio mi pueblo bajó a Egipto para morar allí como forastero, cuando Jacob. Al final Asiria lo oprimió. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Yahvé, cuando mi pueblo es llevado sin causa, sus dominadores lanzan alaridos, dice Yahvé, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre. ¿Vale? Entonces al final el pueblo hace que esos extranjeros estén ultrajando su nombre, estén blasfemando. Y en este contexto, en la epístola a los romanos, vemos a estos judíos que no están cumpliendo con lo que debían cumplir y que provocaron que los romanos blasfemaran contra el Señor por su conducta hipócrita. Y eso nos recuerda, que lo vimos en la introducción a la epístola a los romanos, vimos que Claudio, el emperador Claudio, expulsó a los judíos. ¿Recordáis? ¿Por qué? Porque los judíos llegaron a un momento en que estaban metiendo la pata a más no poder. Y Claudio dice, se está creando un desorden en la ciudad de Roma que ya no lo puedo consentir. Entonces, echa a los judíos, ¿vale? Eso estuvo más o menos 5 años, volvieron. Pero, fijaros, ¿no? Imaginaros, para echar a los judíos, que no saldría por esas bocas, para hablar de ellos, ¿no? Diciendo, echémonos fuera ya a estos, y imaginaros, ¿no? Que tienen a este Dios que es ¿vale? Consiguieron eso. Entonces, el apóstol Pablo, pues, está hablándole muy seriamente, muy directamente y de forma muy dura a estos judíos, que ellos se creían que eran instructores, maestros, que se creían que eran cuidadores, pero es que vivían así. Vivían de esa manera creyéndose que por el hecho de ser judíos tenían un estatus mayor que otros, ¿no? Y que con ellos la instrucción de Dios no iba la cosa, que eso era para los otros que viniesen, porque ellos se podían saltar cosas. ¿Cuántas veces hemos conocido a lo largo de la historia personas que se llamaban religiosos, pero que ellos decían o enseñaban ciertas cosas de moral, de ética, etcétera, ¿no? Pero ellos no lo cumplían. Eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia, incluso películas habremos visto, ¿no? Eso se cumple en el hombre constantemente, ¿no? Y el apóstol Pablo, pues, está recriminando eso. Y ahora se va a meter en otra profundidad, en los versículos ya finalizando el capítulo 2,
del versículo 25 al 29, y ya le da más directamente, ¿no? Y me gusta mucho la conclusión de este capítulo 2, porque hace una similitud con el término judío, pero eso ya lo vamos a dejar para cuando lleguemos al versículo 29, ¿vale? Pero sí hago una pequeña mención, porque es muy interesante el término judío, lo que significa el término judío y cómo acaba el capítulo 2, en el versículo 29, hay una relación, ¿vale? Pues aquí terminamos. Pero simplemente eso, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a nosotros, ¿no? A una reflexión, ¿no? Que realmente nosotros, en ese sentido, y lo voy a entrecomillar todas las veces que queráis, podríamos decir que somos judíos en el sentido que luego lo va a mencionar el apóstol Pablo. Somos judíos en el sentido de que estamos obedeciendo su Torá y estamos manifestando quién es Él y estamos enseñando al mundo cómo hay que vivir, no porque nosotros seamos muy buenos, sino le mostramos la dirección, le mostramos la instrucción, ¿verdad? Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser esos alabadores, esos adoradores, esos que aclaman y que manifiestan el nombre de nuestro Señor por donde quiera que van. Y que la gente nos ve algo diferente, y no precisamente para maldecir a Dios, sino para decir, hay algo interesante en esta persona, no porque sea interesante por sí mismo, ¿no? Sino porque realmente llevamos el nombre de quien llevamos, ¿no? De nuestro Señor. Y luego eso se manifiesta en nuestro día a día. Y realmente bendecimos a las personas que conviven con nosotros. Y la gente ve algo diferente que no saben explicar, pero cuando tú les hablas y le muestras la instrucción, entiende, dice, ahora entiendo, ¿vale? Pues en ese sentido nosotros tenemos que ser, y lo vuelvo a entrecomillar porque luego esto se queda grabado, esos judíos que tal como lo dice luego el apóstol Pablo en este versículo 25 al 29, que son los que obedecen la instrucción de Dios y luego la enseñan. Pues en ese sentido sí seremos esos alabadores, esos judíos. Porque el Señor sea la gloria. Amén.